Esta tarde quiero compartir con usted una palabra que lleva por título sobre el mar. Dios nos ha puesto para que usted y yo caminemos por encima de las circunstancias. Ayer por la noche que estaba preparando todo esto, hablaba a mi corazón y el Señor me decía que Él ya nos dio la solución para cada adversidad que se presenta. Muchas veces no tenemos muy en claro, en el sentido de que queremos que todo a nuestro alrededor sea un lecho de rosas. Y se nos olvida que en el mundo en el cual vivimos es un mundo de naturaleza caída. Un lugar lleno de aflicción, lleno de problemas, de ansiedad, de todo lo que usted quiera. Y que hay problemas a montón. Y que el conflicto, la falta de decisión, el libertinaje es lo que rige el sistema como nosotros lo conocemos en sí. Hay momentos en los cuales debemos de entender que las circunstancias no tienen por qué desanimarnos, no tienen por qué entristecernos, no tienen por qué hacernos sentir mal. Por eso es que necesitamos ir teniendo cada vez más esa madurez en el Señor. Es decir, ir creciendo cada vez más y más. Porque a eso nos ha llamado el Señor. En la Biblia, la palabra mar significa dos cosas. Uno es el lugar que Él destinó para que las aguas estuviesen en ese momento, en ese lugar. Y el otro es una tipificación del mundo. Yo quiero hablarte en esta tarde acerca del mar que tipifica el mundo. Y desde el principio Dios estipuló y dejó por acentuado cómo tenían que ser las cosas. Mira esto, por favor. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Desde el principio el Señor le dio el ordenamiento, le dio el lugar, le dio la posición que el mar tenía que tener como una reunión de agua. Pero luego este mar se iba a convertir en una tipología, como te lo dije al principio, de problemas, de conflictos, de soluciones. Por eso es que cuando en la Biblia encontramos referencias al mar, se está haciendo referencia al mundo precisamente. Más para adelante, en Génesis 1:28, Dios da la orden y dice, y los bendijo Dios. Vuelvo y repito, Dios ya nos hizo desde el Antiguo Testamento benditos. Y en esta oportunidad, aunque está bendiciendo la creación y posteriormente a Adán y luego a Eva, la Biblia dice que los bendijo Dios y les dijo, porque tras una bendición viene una palabra: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde ese instante se nos dio una orden de señorear. La palabra señorear significa mandar. Mandar por encima de las circunstancias. Y por eso es que tú vas a ver más adelante que cuando nuestro Señor quiso ir donde sus discípulos, no utilizó la barca, sino que caminó en el mar. Hay momentos, amados, que debemos de saber que somos nosotros los que tenemos que actuar. Y no te vas a dejar ahogar por el mar, sino que vas a pasar encima de él. Hoy vas a aprender cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo experimentarlo, porque Dios espera que tú actúes. Dios espera que seas tú obrando en base a la palabra. Y es por eso que tú tienes que saber una verdad irrefutable.
¿Cuál es esa verdad, pastor? Nos vamos a ir hasta el libro de Job, capítulo 9, versículo 28. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente. Ya voy llegando yo por aquí. Ya casi estoy. Dice, mira qué interesante. Job 9:8. El solo extendió los cielos y anda, oiga eso, antes de que Pedro lo viera, y anda sobre las olas del mar. Ahora entiendo yo por qué a nuestro Señor Jesús se le hizo sumamente fácil caminar sobre el mar. ¿Por qué? Ya hay una orden, ya hay un decreto, ya hay una palabra. Cuando Israel se vio en aflicción, cuando Israel se vio que estaba en problemas, precisamente delante de Pirairot, y empezó a ver que Egipto lo acorralaba, empezó a tomar determinaciones incorrectas como miedo, angustia. Le empezaron a reclamar a Moisés que por qué, y viene Moisés y le dice al Señor, clama. Y viene el Señor en Éxodo 14:15, este es agregado, y le dice a él, mira qué interesante. Escucha esto. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A veces, amados, queremos solucionar todo con oración. No todo se soluciona con oración. Hay momentos que tienes que aplicar la palabra y ponerla por obra. Hay momentos en que tú tienes que andar por encima de las circunstancias, tomar acción y hacer las cosas. Yo no estoy mandando en estos momentos a nadie que camine sobre el mar, pero sí te estoy diciendo, Dios dice en su palabra que tú puedes caminar por encima de los problemas. El Señor dijo en su palabra, en el mundo habréis aflicción. Claro que lo va a haber, y lo va a haber siempre, toda la vida, porque todo viene desde un origen caído, desde que el hombre pecó, desde que Adán y Eva no le fueron fieles al Señor. Todo eso ha venido en degradación. Entonces problemas siempre van a haber. Pero hay momentos en los cuales tú tienes que saber qué es lo que tengo que aplicar. El Señor, el Eterno, el gran yo soy, le está diciendo a Moisés, Éxodo 14:15, ¿sabes qué? Marcha, no clames. No es momento de orar, es momento de actuar. No es momento de estarse quejando, es momento de subirse por encima de las circunstancias. Y quizás la pregunta más certera sería, pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Pues te voy a decir que esto es prácticamente sencillo. Escucha esto. Proverbios 8:29 dice, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas, ¿cómo se le llamó al principio al mar? Reunión de aguas. Para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Cuál es el estatuto? Es la palabra. La palabra es la que trae libertad. La palabra es la que te conforta. La palabra es la que te provee. La palabra es la que te bendice. La palabra es la que te liberta. La palabra es la que te abre puertas donde ni tú ni yo podemos llegar. Por eso yo quiero, amada iglesia, que en esta tarde tú puedas comprender algo. Hay una palabra sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, sobre el problema, pero no le pidas a Dios que lo quite porque Él ya lo quitó. Eres tú quien tiene que actuar como la mujer del flujo de sangre, ir y tocar. ¿Sabe que ese milagro a mí me ha dejado, pero tremendo? Lo he meditado varias veces. La mujer ni oró, ni pidió, ni dijo autorización. Solo fue y tocó y fue sana. ¿Por qué? Porque hay momentos que usted y yo tenemos que arrebatar en el Espíritu. Tenemos que ir y actuar en esa gallardía que el Señor nos ha dado. Por eso dice la palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que ha dado un espíritu en el cual podemos hacer todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice,
Proverbios, vuelvo y repito, Proverbios, qué interesante, 8:29, cuando ponía al mar su estatuto, le puso un límite. Pastor, y los tsunamis, esa es otra cosa, es cuando Dios autoriza. Proverbios 8:29, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Sabes qué es eso? Lo que rige el mundo. Por eso es que tú y yo no debemos de preocuparnos lo que está pasando, lo que dicen que va a suceder, lo que dicen que va a pasar, muerte, destrucción. ¿Para qué está la iglesia? Para decir te caes. Amén. No estamos para aceptar lo que el mundo nos dice, estamos para decirle al mundo lo que realmente va a pasar. Pastor, ¿y qué va a pasar? Pues cierro con la última cita. Éxodo, esta ya la leí, Hebreos 11:29. Hebreos 11:29, y la palabra del Señor dice de la manera siguiente. Mira qué interesante esto. Hoy en esta tarde vamos a orar para que las circunstancias no te abrumen, para que las circunstancias tienen que entender que hay una palabra que Dios ha puesto sobre tu vida. Dice la Biblia, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Cómo vas a pasar? Fíjate que el mar, hay dos formas de pasarlo. O por encima como lo hizo Jesús, o lo divides como lo hizo Moisés. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios. ¿Por qué a los egipcios no les salió? Porque no tenían fe. Sencillo. Porque la fe es la que abre la circunstancia. Es la fe la que hace que pases en seco. Es la fe la que hace que aunque haya mar se abra camino. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, aquí hay un detalle, y con esto finalizo y cierro. ¿Por qué hay muchas veces que a los hijos de Dios no les funcionan las cosas? Porque no ponen fe, no tienen fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú en todo tienes que tener fe, porque esa ha sido la moneda del cambio del reino toda la vida. Por eso es que no podemos obligar a nadie, porque podemos tener a gente obligada y no va a haber resultados, porque esto es disposición del corazón, esto es diligencia, esto es fe. Cuando hay fe tan pequeña como un granito de mostaza, cosas grandes y maravillosas resultan. Por eso es que cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que tener fe. Y recuerda que la fe, para que tenga su fiel cumplimiento, tiene que tener 3 elementos: voluntario, de corazón y por amor. Por eso es que hay muchas personas que van a las iglesias, pero como no tienen fe, salen lo mismo. Hay personas que le dan al Señor la parte que le corresponde, la ofrenda, el diezmo, la siembra, lo que sea. ¿Y por qué no ven resultados? Porque lo hacen porque alguien les dijo, y no porque lo sintieron en su corazón, o porque Dios lo puso, o porque ellos sintieron en fe y lo fueron. Porque hay personas que oran y no pasa absolutamente nada, porque su oración no la hacen con fe. Porque hay personas que leen y no les queda nada, porque no lleva fe. Porque hay personas que dicen tanta cosa y no se cumple absolutamente nada, porque no han declarado esa palabra con fe. Yo quiero invitarte en esta tarde que tú no te ahogues. Tú no eres egipcio, pero como hijo de Dios tienes que meterte alineamiento al estatuto que Dios ha establecido. Y si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que tener fe. Fe. Porque si tú no tienes fe, entonces no hagas absolutamente nada, porque no va a haber resultados. Lo que va a traer a tu vida va a ser amargura, va a ser resentimiento, y las obras de la carne son las que más van a saltar, porque te vas a sentir que no fuiste tomado en cuenta,
que no hiciste lo que te dijeron, que no hiciste lo que tú dijiste, y entonces eso va a traer una debacle tremenda en tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Las mismas circunstancias del mar te van a ahogar. Dios no nos ha mandado a eso, sino que Dios nos ha mandado a someternos al Santo Espíritu, a hacer las cosas por amor voluntario y de corazón. Y cuando vengas a sentir, o abres el mar o caminas encima de él. A él sea la gloria. Padre, esta tarde levanto mis manos y oro por todos mis hermanos, por aquellos, Señor, que se han sentido cargados, que han sentido que la misma situación los agobia, el ambiente, los problemas, la enfermedad, las noticias. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda, Padre, a romper esas cadenas invisibles e espirituales y que puedan realmente vivir una vida en abundancia como tú lo has prometido y lo has dicho. Dios de poder, autoridad, en el nombre de Jesús, venimos ahora declarando libertad del dolor, de la opresión, del pasado, del legalismo, de la religiosidad, para que puedan ver la gloria de Dios, Señor, del inconformismo, de la impotencia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Y por aquellos que no te conocen, declaramos que te van a conocer. Y en el nombre de Cristo, somos hechos más que vencedores. Gracias, Padre. Amén, amén y amén.